Quiero leer un pasaje que está en Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9. Leamos un poquito lo que dice el versículo 1 en adelante. Leamos este pasaje tan importante de Hechos que dice así, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El testimonio del apóstol Pablo es narrado 3 veces en el libro de los Hechos, un libro escrito por Lucas. Y este libro nos narra este testimonio del apóstol Pablo. Aparece en el capítulo también 22 y en el capítulo 26. En el capítulo 22 Pablo cuenta su testimonio ante los judíos, y en el capítulo 26 Pablo cuenta su testimonio ante el rey Agripa. Y cuando leemos los 3 capítulos y los tomamos juntos, nos damos cuenta de un panorama mucho más amplio de lo que ocurrió ese día. Pero partiendo del capítulo 9 de Hechos, vemos que el corazón de Pablo era uno. Por allá cerca de Hechos 7 vamos a darnos cuenta cómo Esteban, uno de los diáconos, el Señor lo lleva a predicar el Evangelio, y vemos que fue el primer mártir de alguna manera. Vemos cómo al predicar este Evangelio eh, despertó algo en muchos, pero realmente lo que ocurrió fue que el entendimiento de Esteban se estrelló contra el entendimiento de los judíos y de los líderes religiosos de la época. Eran religiosos porque abrazaban el judaísmo, pero, pero no vivían una vida realmente transformada. Entonces, esos dos conceptos se estrellaron: lo religioso y lo espiritual que viene de Cristo. Entonces, esos conceptos se estrellan. Eso es lo que sucede constantemente en el corazón del hombre. Es la religión y la vida espiritual. Son dos aspectos totalmente distintos. El Señor no nos ha llamado a tener una vida religiosa, nos ha llamado a tener una vida profunda con Él y real. Y Saulo estaba allí en ese lugar, en ese contexto. La palabra nos muestra cómo Saulo guarda las ropas de aquellos que se las quitan para apedrear a Esteban. Y Saulo dio su voto a favor para que mataran a Esteban. Y había un odio de Saulo en su corazón hacia esta doctrina, hacia los cristianos. Podríamos decir en ese contexto que Saulo era una persona que, diríamos, está completamente ensimismada en una percepción específica que lo está llevando a cometer un acto tan terrible como era el acto del homicidio. Estaba quitándole la vida a otros. Y tal era su odio hacia los cristianos, que aún viaja, se desplaza de una ciudad a otra porque no desistía de su rabia. Hay una versión cuando dice respirando una amenaza, hay una versión de la palabra que dice, creo que la Biblia textual, no recuerdo cuál es, que dice no desistía de su rabia. No recuerdo la versión, dice no desistía de su rabia. Y en medio de ese ensimismamiento en el que estaba Saulo de Tarso, vemos que algo ocurre, y es esa palabra que dice allí, repentinamente.
Esa palabra repentinamente es una palabra que vemos también de muchas maneras en las escrituras. Algo repentinamente le rodeó, algo ocurrió allí. Repentinamente algo sucedió, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, es algo hermoso porque vemos que eso ya no dependía de Saulo, sino que en verdad el Señor quiso encontrarse con Saulo y revelarle a Saulo su misericordia. Y por eso cuando Saulo ve esa visión y tiene esa experiencia, si ustedes leen todos los pasajes, se van a dar cuenta que esta luz no solo derriba a Saulo, sino a todos los que estaban con Saulo. Todos los que estaban con Saulo cayeron a tierra. Un episodio como esos también ocurre en el libro de Daniel. En el libro de Daniel también se refleja una situación que no vamos a leer, pero está allí, donde Daniel también experimenta un acercamiento con la gloria de Dios, y aún los que estaban con él también fueron impactados con esa experiencia. Es muy similar a lo que le ocurrió a Daniel. Y en medio de esa experiencia, cuando tomamos los tres testimonios, que es uno solo, pero nos da como un panorama mucho más amplio, vemos que todos cayeron a tierra y todos escucharon la voz, pero ninguno entendía la voz. Solamente Saulo entendió la voz. Es decir, que los hombres que iban con él también entendían la voz. Y eran soldados romanos, bueno, eran soldados que no eran soldados romanos, eran personas que lo acompañaban, posiblemente romanos, posiblemente judíos, pero principalmente más judíos porque él iba con cartas de las sinagogas de parte de los líderes judíos para perseguir cristianos. Y lo que es más tremendo todavía es que la palabra dice que le habló en lengua hebrea, dice, y me habló en lengua hebrea, pero los que estaban con él no entendieron lo que esa lengua decía. Es decir, los que estaban con él seguramente por tradición, independientemente si eran romanos o judíos, por supuesto iban a entender la lengua hebrea, pero nadie entendió, ellos no entendieron la lengua hebrea. Y la palabra dice, y me habló en lengua hebrea. Y cuando me habló en lengua hebrea, lo pueden luego revisar en Hechos 22 y 26, el Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues eso es misterioso porque el Señor le habla en un idioma que solamente Saulo entiende y Saulo lo entiende en hebreo. O sea, Dios le habla a Saulo, pero Saulo lo interpreta esa lengua en hebreo, mientras que los que estaban con él no entendieron el mensaje. Y cuando esto viene, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, pero bueno, ¿cómo así? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces en ese momento ya el Señor le está revelando a Saulo algo mucho más profundo. Le está revelando que cuando Saulo perseguía a un cristiano, estaba persiguiendo al Señor mismo. Entonces, mientras perseguía a un cristiano para matarlo, para destruirlo, para difamarlo, porque dice la palabra que los forzó muchas veces a blasfemar, o sea, no encontrando en ellos nada, los forzó a blasfemar. También el testimonio cuenta esto para poder encontrar en ellos algo y poder llevárselos y hacer todo tipo de asuntos. Y, y el Señor le dice eso, le dice, me estás persiguiendo a mí. Y ahí inicia en ese estado donde Saulo experimenta lo que llamaríamos la revelación. Él cae del caballo, él no puede ver, él queda ciego unos días. El Señor le devuelve la vista a Saulo porque él era un hombre que consideraba que veía mucho, que entendía mucho, que todo lo sabía. Era un hombre que creció en los pies de Gamaliel, un maestro de la época, y era un hombre muy inteligente, muy intelectual, y era un hombre que tenía mucho prestigio en la sociedad judía y también, ¿por qué no decirlo?, en la misma sociedad romana. Ahora el Señor le quita los ojos en el sentido tipológico, es decir, no puede ver. Y en ese momento él dependía solamente de lo que ocurría. Y ahí vemos cómo el Señor envía a otro hombre para devolverle la vista, a un hermano. Y es como para enseñarle a Saulo que dependiera de su hermano, ¿no? Entonces, no solamente se trata de una experiencia como la de camino a Damasco, sino que en este pasaje encontramos varios asuntos a destacar. El primero de ellos es la importancia de una experiencia real y genuina
y sobrenatural con Dios. Tal cual como la experiencia que Saulo tuvo allí camino a Damasco. El texto nos dice repentinamente, cuando los discípulos estaban allí en Hechos capítulo 2 orando al Señor después de 10 días aproximadamente. La palabra del Señor muestra cómo el Espíritu de Dios cae sobre ellos y ellos comienzan a hablar en lenguas y ellos fueron llenos del Espíritu. Eso fue repentino, ellos no sabían cuándo iba a ocurrir. El Señor les dijo, esperen en Jerusalén, oren. El Señor les dice, pasen tiempo allí en oraciones. Podría haber sido 5 días, podrían haber sido 6, 10, 20, un mes, 2 meses, un año. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a pasar, pero repentinamente vino algo sobre ellos. Y eso fue lo que el Señor prometió, y es que cuando recibiesen el Espíritu Santo, el Señor dijo allí en Hechos capítulo 2, recibirán poder. Hechos capítulo 1 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, a pesar de que el Señor ya había aparecido en medio de ellos y les dijo, soplad, recibid el Espíritu, eso habla como de una experiencia interior con el Espíritu Santo. Pero también la palabra habla como de una experiencia sobre cada uno de nosotros. Es decir, la Escritura nos refiere y nos muestra diferentes etapas y experiencias bíblicas acerca de nuestra experiencia con Dios. Y dentro de estas experiencias están las experiencias con el Espíritu Santo. De la experiencia con el Espíritu Santo en primera instancia es eso, es recibir la vida del Señor dentro de nosotros. Cuando hemos reconocido a Jesús, cuando tú reconoces a Jesús, cuando tú reconoces que Jesús murió por ti en la cruz, cuando tú reconoces que eres un pecador, una pecadora, en el sentido de que te has dado cuenta de que eres una persona que no hace las cosas que Dios demanda y que hay pecado en ti, entonces tú confiesas tu pecado delante de Él y tú dices, Señor, perdona. Y yo creo en ti y yo te recibo en mi corazón. Y creo que tú moriste por mí, creo que tú te levantaste de los muertos y cuando tú crees eso en tu corazón, entonces tú experimentas a lo que la palabra llama nacer de nuevo, ¿sí? Y pondré espíritu nuevo en vosotros, dice Ezequiel, y haré que more en ustedes mi espíritu. Entonces ocurren esos dos asuntos. Pero también hay otra experiencia. Esa no es solamente la experiencia que el Señor nos habla en su palabra. El Señor, a pesar de que ellos habían tenido ya esa experiencia, porque Juan dice que Jesús se apareció y dice, sopló sobre ellos y les dijo, paz a ustedes, reciban el Espíritu. Eso pasó allí. Ustedes lo pueden leer en Juan y todavía no había llegado el día del Pentecostés. Ellos experimentaron esa experiencia de recibir al Espíritu y el Señor dice, reciban el Espíritu. Esa palabra recibir es la palabra griega, si no me equivoco, lambano, que significa tomen de la mano. Es como que dijera, tomen de la mano el Espíritu Santo. Entonces, ellos recibieron al Espíritu Santo en su interior, pero aún así el Señor, ¿qué les dice? Les dice, esperen todavía un poco más, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es decir, hasta que esta experiencia sea una experiencia transbordante, sobrenatural. Es decir, el Evangelio no se iba a predicar desde la capacidad intelectual, no se iba a predicar desde el carisma natural. El Evangelio se iba a predicar desde una experiencia sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Dios es espíritu y es sobrenatural. Y cuando se predica el Evangelio, se tiene una vida en Dios, es una experiencia sobrenatural. Así que Él constantemente nos va a dar experiencias con Él genuinas, reales, cercanas, constantes. Cuando nuestro corazón verdaderamente quiere abrazarlo, conocerlo, experimentarlo, estar cerca de Él, buscarlo a Él. Ahora, en este episodio encontramos esa experiencia, la experiencia sobrenatural de Pablo con la gloria de Dios, pero también en medio de esa experiencia sobrenatural vamos a encontrar un entendimiento que Él recibiría. Es decir, un mensaje del Señor, una interpretación de su experiencia sobrenatural que lo iba a transformar para siempre. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego viene un hermano a imponerle las manos y sanarlo. Entonces él comienza a entender lo que es el cuerpo de Cristo desde por allá, desde ese momento. Y estas son las experiencias, la experiencia sobrenatural, el entendimiento de la experiencia sobrenatural y el poder tener una experiencia de comunión con otros hermanos. Es decir,
Esos tres aspectos son necesarios en nuestra vida. Una experiencia sobrenatural con Dios genuina, personal, una experiencia con la palabra y el entendimiento de la palabra acerca de esa experiencia y nuestra comunión con otros hermanos que nos van a ayudar a entender mejor lo que está ocurriendo en nuestra vida. Ahora, la Biblia es un libro que refleja e instruye y mueve y nos ilustra y nos enseña y nos revela experiencias constantes con Dios. La Biblia es un libro que muestra a un Dios amoroso que quiere que el hombre lo conozca. Es decir, cuando hablo de hombre me refiero al género humano. Y al ser humano dando la espalda a Dios y siendo rebelde. Y Dios como insistiendo para que el hombre le conozca y el hombre corriendo y siendo rebelde. Eso es lo que muestra la palabra. Pero vemos también como algunos hombres y algunas mujeres toman la decisión de abrir su corazón al Señor y el Señor les trae experiencias. Y eso es lo que es la palabra. Si ustedes leen la Biblia, ya lo hemos hecho, se dan cuenta que lo que vivió Moisés no es lo mismo que vivió Elías. Moisés era un pastor de ovejas. Moisés fue llevado al desierto y a los 80 años el Señor se le aparece. Era una zarza que ardía en fuego y él le llama la atención que la zarza no se consumía. Y el Señor le habla a través de esa zarza y lo envía a Egipto a herir la tierra con señales y prodigios. Pero Elías tiene otra experiencia. Esa no fue la experiencia de Elías. La experiencia de Elías es diferente. La Biblia no nos muestra el inicio de su ministerio, pero nos muestra el apogeo de él. Y cuando esto sucede, vemos a un Elías que entra a la presencia del rey Acab. Y en Primera de Reyes 17 dice, vive el Señor Dios de Israel, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Es tremendo porque él está entrando al palacio real. Es como que tú entraras a la casa presidencial de tu país y te presentes delante del presidente. Y ese es un lugar que es rodeado de una atmósfera o un contexto donde está influenciando allí el líder o el mandatario del país. Y eso está rodeado de personas. Y Elías delante del rey Acab dijo, en cuya presencia, estoy en la presencia de Dios. Y diría, pero ¿cómo es posible si está en la presencia de Acab? No, la presencia de Dios era tan real para Elías que él no veía al rey Acab ni su palacio ni lo demás. Porque la vida que tenía Elías con Dios era tan profunda que él percibía la presencia de Dios como lo abrazaba constantemente. El punto que Elías le dice a Acab, mira, la verdad es que el Señor va a cerrar el cielo. Y una sequía 3 años y medio. Luego vemos allí el derramamiento del fuego, vemos también la lluvia, vemos muchos aspectos allí. Eliseo presenció a Dios de una manera diferente. Eliseo vio el hierro del hacha flotar. Eliseo vio cómo aparecía agua que el ejército enemigo veía como sangre y fueron atrapados en una trampa para perder la guerra. Eliseo vio osos consumiendo la burla de los jóvenes, vio a Elías ascender en el cielo. Eliseo vio la sanidad de Naamán. La misma palabra dice que cuando Eliseo muere, eh, y ya estaba en su etapa en la que están los huesos de Eliseo allí, unas personas lanzan un cadáver y tocan los huesos de Eliseo y el muerto resucita. O sea, vemos una cantidad de aspectos totalmente diferentes en la palabra. Daniel puede ver, por ejemplo, leones que se acercan y lo rodean y no se lo comen, pero Sansón recibe poder para matar un león con sus manos. Ya vimos que Elías habla la palabra de cómo ve el fuego que desciende, pero vemos a los amigos de Daniel que no ven descender fuego, pero sí son protegidos en medio del fuego. Es decir, todos tienen una experiencia particular con el Señor. Y si eso ocurre en la vida de estos siervos, ¿por qué no va a ocurrir en tu vida? Es decir, la palabra dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, y no ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquel que le ama. Entonces, si tú amas a Dios, Él te va a dar experiencias profundas con Él, experiencias genuinas, como las de camino a Damasco, como las que tuvieron estos siervos. Y son experiencias importantes para poder fortalecer nuestra fe, para poder conocer al Señor cada vez en dimensiones más y más profundas. Al Señor debemos conocerlo en dimensiones más y más profundas, debe trascender de nuestro aspecto intelectual.
Estudiamos las escrituras porque debemos tener fe en las escrituras, porque todo parte de las escrituras. Pero estas escrituras deben tomar vida en nosotros y debemos tener experiencias con Dios. Entonces eso fue lo que ocurrió en Saulo y en todos los siervos y siervas de la palabra. Experiencias transbordantes, genuinas, sobrenaturales y preciosas. El Señor tiene muchas más experiencias. Podría pasar toda la noche refiriéndome a las experiencias de los siervos de Dios de la Escritura y aún siervos que luego vemos en la historia de la iglesia que también tuvieron experiencia. Hubo muchos momentos en la historia de la iglesia de avivamientos, donde el Señor seguía moviendo su mano, donde el Señor seguía trayendo la manifestación gloriosa de su Espíritu. El avivamiento de Gales, el avivamiento de la calle Azusa. La historia dice que las personas entraban sin un miembro, entraban sin una mano y salían con la mano. ¿Cómo es posible esto? Sí, la palabra dice que Jesús sanaba mancos, no dice específicamente una historia cuando lo hizo, pero dice que sanaba mancos. Eso está escrito allí. Pueden revisar en los evangelios. ¿Cómo se sana un manco? Es una persona que no tiene una mano, la mano sale. Es algo tremendo, es una sanidad, es un milagro. Eso ocurría en el avivamiento de la calle Azusa, en Gales y en muchas experiencias de los hermanos a lo largo de la historia de la iglesia esto ocurrió. Hombres de Dios como William Seymour, ¿sí? Como Smith Wigglesworth, como John Lake, un siervo de Dios que también el Señor usó para todas estas manifestaciones, ¿no? Y todo era genuino porque la palabra del Señor permanece. Entonces, no es una exposición de glorias pasadas lo que trato de hacer acá. Es una introducción para que tu corazón comience a anhelar la presencia de Dios y tener experiencias genuinas y transbordantes con el Señor. Esto fue lo que ocurrió en la vida de Pablo. Pablo sabía mucho. Pablo también había leído Joel cuando estaba persiguiendo a los cristianos, porque ellos habían leído el Antiguo Testamento. Pablo había leído Joel. Mira lo que estaba haciendo. Tú puedes estudiar el libro de Joel, puedes hacer aportes, o algunos definitivamente no lo hacen, no lo leen, o no leyeron Jonás. Puedes leer la Biblia toda tu vida, pero si no tienes experiencias con Dios, si no abres tu corazón para que el Señor transforme tu vida, no solo en tu interior, sino también en el exterior. También es una experiencia como la de Elías, en cuya presencia es que no estoy frente a acá, estoy frente al Señor. El Señor está aquí, no te veo casi acá, porque la gloria, yo veo la gloria aquí. Tú no la ves, pero yo la veo. Transbordantes, experiencias genuinas. Yo no te puedo decir qué tipo de experiencias son todas las experiencias, solo el Señor conoce todo lo que quiere darnos, pero dice cosas que no ha subido al corazón del hombre, es decir, los hombres no se han imaginado eso. Y definitivamente eso ocurre en toda la palabra del Señor, con Gedeón, con Sansón, ¿sí? Con Josué, con Moisés, con Abraham, aún con los mismos apóstoles, aún con el mismo libro de Hechos, que fue un libro que quedó como en continuará. Es decir, que la palabra del Señor sigue manifestando esa realidad. Y no se trata de solo tener experiencias, se trata de cómo esas experiencias traen, me cautivan, me llevan a darme cuenta que tengo un Dios bien vivo, que no sirvo a una idea, que realmente hay una realidad en mi vida. Y cuando yo comencé a entender esto, comencé a orar mucho tiempo, cuando estaba muy joven, y conté ese testimonio en la sesión anterior. Comencé a orar muy, muy joven, pasar tiempo de oración, tiempo con el Señor. Y tendría, no sé, 16 años y comencé a orar y orar y orar. Y el Señor me liberó, me sanó de una situación que ya mencioné en la sesión anterior. Pero yo comencé a despertar, el Señor comenzó a despertar en mi corazón un deseo por orar cada vez más. Pero no era un orar solo por orar, era un deseo de pasar tiempo con Él. Había un anhelo por conocerlo. Era un deseo como que Señor, yo he escuchado de ti toda mi vida, mis padres me han hablado de ti, me han obligado a ir a la iglesia, y porque de niño ellos se reunían en una congregación y yo iba a esa congregación, pero yo no quería estar allí. Yo estaba siempre afuera jugando con los demás niños
Y las veces que estuve allí, un poco más grande, yo me aburría mucho, yo no entendía nada, yo no quería estar sentado allí, me daba mucha pereza, no entendía. Pero cuando esto llega a mi vida, esta situación, yo comienzo a decir, Señor, yo quiero conocerte de verdad, yo quiero realmente conocer. Y pasé mucho tiempo pidiendo al Señor que me sanara y no ocurrió ese milagro. Entonces yo dije, bueno, Señor, si no voy a ser sano, entonces quiero conocer. No importa. Yo siga así y comencé a orar cuando de repente el Espíritu Santo se acercó a mí en un día. eh, Estaba escuchando unas alabanzas y estaba orando, y llevaba como, no sé, como una hora orando. Y de repente su presencia llegó a mi vida y comencé a llorar sin saber por qué. Comencé a llorar y a temblar y caí arrodillado y comencé a llorar estando tan joven. Su presencia me abrazó como una nube y comencé a ser liberado de todo eso. Y de repente perdí ese temor que tenía. De repente mi estómago sanó. Me habían salido pólipos en el estómago, me los sacaron. Son como unas especies como de tumorcitos en el estómago, estando tan joven. Eh, Llevaba muchos días sin, mucho tiempo sin estudiar, estoy contando de los 15 años, y sané. Y cuando de repente salgo de la habitación, ya no tenía nada. Yo llevaba cerca de 2 años sin estudiar en el colegio y yo le dije a mis padres, yo ya puedo volver a estudiar porque quiero decirles lo siguiente, yo había intentado muchas veces ir a estudiar y yo llegaba a la puerta del colegio y yo me bajaba y no podía. Yo todo el tiempo estaba vomitando, estaba con problemas estomacales y con terror y no podía ir. Y volvía llorando y mis padres se volvían a ir. Me llevaban de nuevo y me llevaban a la casa y no podía. Era una lucha hasta espiritual y cuando de repente les digo eso, mis padres me dicen, bueno, y de repente empecé a estudiar. Terminé el colegio, me gradué en la universidad y eso nunca más volvió. Y después de eso, ahora sí volviendo al tema, a los 16 años comienzo a buscar al Señor más, a orar, a orar, a orar, a orar, a pasar tiempo con Él, a pasar tiempo con Él, a buscarlo. Y comienzo a leer las escrituras y a leer las escrituras. Y este amigo que me había ayudado a mí a entender ese mensaje, ¿no? Me había dicho, tener una comunión, tener una intimidad con Dios, me decía él. Yo busqué a este amigo y comenzamos a estudiar la palabra. eh, y ese fuego, ese deseo por leer, por orar, creció más. Y pasaba mucho tiempo en mi habitación orando. Pero un día ocurrió algo. Un día yo recuerdo que estaba sentado con el computador. Mi madre estaba en la cocina, estaba haciendo el almuerzo. Yo venía como de bastantes días de orar, mucho. Yo no sabía lo que les estoy explicando ahora. Yo no había leído, yo no había entendido. Uno lee la escritura, pero uno como que no entiende, ¿no? Así que el Espíritu Santo sobre, no sé, pues ahí está, pero no sé qué es. Y yo recuerdo que estaba sentado allí y de repente mientras estaba sentado en el computador estaba haciendo algo. Siento en mi interior un deseo tan fuerte de orar. Y era tan fuerte que yo no podía ni siquiera concentrarme. Era como que se apoderó de mi corazón ese deseo por orar. Y fue como un impulso interior y yo me levanto de la silla y yo comienzo a caminar de un extremo a otro. Y yo, Señor, yo estoy aquí, te hablo, gracias por el comienzo a orar. Y mis padres, mi madre estaba en la cocina y mi padre pues estaba trabajando. Serían que las 11 de la mañana. No recuerdo exactamente qué día era realmente. No recuerdo si era un sábado o era un día de semana. No recuerdo qué hora era, pero recuerdo que caminaba de un lado a otro y había una alabanza que yo había colocado y le había subido mucho volumen. Entonces mi madre solamente escuchaba la alabanza, pero ella no me escuchaba orar.
Yo caminaba de un lado a otro, ya estaba en la cocina. Mi madre puede dar testimonio de esto que les estoy contando. Cuando yo miro hacia la cocina, y yo recuerdo tanto que inmediatamente, es que no sé cómo explicarlo, yo sentí que algo vino sobre mí, que no podía explicar. Y cuando viene sobre mí, yo siento como todo mi cuerpo se eriza por completo, las manos, los brazos, el rostro se me erizó, el cuerpo, la espalda, las piernas. Comienzo a hablar en lenguas, eso sale desde el interior una cantidad de palabras, como un río que se abre constantemente sin parar. Comienzo a hablar, hablar, sin parar. No podía detenerme. Y yo mientras tenía esa experiencia, que era una experiencia tan fuerte, yo recuerdo haber dicho, mamá, mira lo que me está pasando, pero yo no decía eso, yo estaba hablando en lengua. Entonces yo comencé a tocar la pared así con fuerza y ella se asoma y me mira y mi padre queda impactado. Eso duró allí como unos 5 minutos y termina. Allí entendí lo que la palabra dice. Allí tuve esa experiencia muy pura, no estuve nunca en una congregación, no estuve expuesto a que alguien orara por mí. Yo no sabía lo que era eso. Yo cuando ocurrió eso, yo sentía temor. Yo dije, ¿esto qué es? Para mí era algo nuevo. Nadie me había hablado de eso. Yo solamente había leído la escritura y había pasado mucho tiempo en oración. Pero desde ese momento mi vida cambió. Tendría de 16 años cuando eso ocurrió y experimenté ese bautismo del Espíritu Santo. Todos hablan en lenguas, ¿no? La palabra muestra que unos hablaban en lenguas, que otros profetizaban, otros sencillamente el Señor les trae otras experiencias. No puedo decirles exactamente qué ocurre, pero puedo decirles que es algo real. Y eso es algo que pasó hace muchos años. De ahí en adelante he tenido todo tipo de experiencias con el Señor, cada vez un poquito más y más profundas, más y más intensas. Pero el Señor había dirigido mi corazón para contarles esto, porque es importante saber. Hechos capítulo 10 dice lo siguiente. Dice la palabra que Pedro estaba en la casa de, de Cornelio porque es llevado por el Señor a ese lugar. Y Pedro ya había tenido esa experiencia de hablar en lenguas y Pedro comienza a predicar el Evangelio. Y ustedes leen el texto, miren lo que dice. Pedro está enseñando, Pedro está hablando. Y Pedro le está hablando a una multitud de personas que no eran judíos. Era Cornelio y algunos que estaban con él y no eran judíos y el Señor lo había llevado a él allá. Entonces Pedro no fue con expectativa. Pedro no fue pensando en nada. Pedro no estaba pensando que algo iba a ocurrir. Y el texto dice en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Se trata si es niño, si es adulto, si es anciano. El Espíritu Santo nos muestra en Joel que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos. El fuego de Dios será sobre todo. Es una profecía que se cumplió en los días del Pentecostés y continúa hasta el día de hoy. El texto dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre, ¿no? Es un versículo, está él hablando, es un pasaje que está mostrándonos una predicación del Evangelio. Pedro estaba diciendo esto, Pedro solamente estaba dando un discurso, Pedro no estaba haciendo nada más, él estaba contando, predicando el Evangelio, él no sabía lo que iba a ocurrir. Pero mira, así como dice la palabra aquí en Hechos 9, que dice, repentinamente vino luz y rodeó a Saulo, dice versículo 44 de Hechos 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían a que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, vemos que el Espíritu Santo irrumpe en el discurso de, dice la palabra que, da a entender la palabra que Pedro nunca terminó lo que estaba diciendo, él estaba enseñando y no terminó porque cayó esa experiencia sobre varios al mismo tiempo. Y esa experiencia vamos a verla en muchos pasajes de la Escritura. Muchas veces vamos a ver ese pasaje, esa experiencia en muchos pasajes de la Escritura. En Hechos 2 lo vemos en el día del Pentecostés. Ya leímos lo que pasó en Hechos 10. Ahora miremos ese Pablo, cómo el Señor ahora lo usa para traer esa experiencia a los cristianos de Éfeso. Hechos 19, Pablo dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y dice en el texto, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Y dice entre esas señales, y hablarán nuevas lenguas. Dice a los que creen, no está diciendo, y estas señales seguirán a los apóstoles. Es decir, es solamente para esta época, dice a los que creen. Es decir, a los que van a creer aún después de los apóstoles. Son señales y son experiencias diferentes para todos. Aquellos que abren su corazón a esa expectativa y a esa experiencia. Y hermano, ¿y por qué yo no he tenido esa experiencia? Si no la he tenido, bueno, esa es una palabra que puede inyectar fe para tener experiencias, no solo esta experiencia, sino muchas experiencias. Entonces, eso es para ti. Si tú crees que es para ti, toma eso. Tómalo en tu corazón y órale al Señor, quiero más de ti, quiero tener experiencias contigo, quiero conocerte de maneras más profundas, porque de eso trata el capítulo 2 de Joel. No quería introducir Joel o hablar solo de Joel, es conocer al Espíritu Santo. Y eso es solo el comienzo, porque fue el comienzo en Hechos. Es decir, ese bautismo sobre, esa experiencia sobre que son muchas experiencias. Yo no les puedo decir que solamente es eso, hay más, profetizaban, hay muchos dones del Espíritu. Romanos 12 habla de unos, Primera de Corintios 12 habla de otros, es decir, no solamente Primera de Corintios 12, sino Romanos 12, cerca de 16 dones del Espíritu en una lista interminable que está allí. Bueno, no es interminable, está allí, pero vemos que es muy amplio. Muchas experiencias, porque los dones son para servir a Dios. Entonces, esa experiencia es la experiencia que el Señor quiere que tengamos con Él, una experiencia profunda con Él, que conozcamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo. Queremos nosotros ser amigos del Espíritu Santo. Queremos relacionarnos con el Espíritu Santo. El Señor dice que Él enviaría su Espíritu para acompañarnos y no es como que solamente está allí, como que Señor, aquí está. No, es real. Es real, es una experiencia genuina. Tanto que la palabra muestra como, por ejemplo, dice la Escritura en Hechos capítulo 8, que Felipe iba
Un ángel se le parece a Felipe, le dice a Felipe que fuese a un lugar. Cuando Felipe va caminando, dice que el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Se acerca y estaba el eunuco y le predica el Evangelio. Y dijo, y la palabra muestra muchos casos. ¿Os pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros? Hechos muestra eso. El Espíritu Santo. Cuando Pedro le hablaba a Ananías y Zafira, ¿por qué? ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo es real y está allí y está aquí, escuchando todo lo que estamos diciendo, en medio de lo que estamos hablando. Tú debes abrir tu corazón y hacer una oración allí, sea ahora, sea después, en tu corazón, decirle, Señor, yo quiero una experiencia profunda contigo. Yo quiero conocer. Esta promesa es para todo, la promesa del Espíritu. Claro, cada momento vamos conociendo más y más al Señor. Claro, el Espíritu ya te ha hablado, pero tiene mucho más para ti. ¿Y de qué depende de que eso se manifieste en tu vida? De que haya fe, fe y hambre y sed. Si tú tienes hambre y sed, tú vas a buscarlo. Si tú tienes hambre y sed, vas a pasar más tiempo orando que en YouTube, que en las redes sociales, que viendo películas. Yo les conté en la sesión anterior cómo he aumentado mi horario de oración. Eso continúa hasta el día de hoy. Sigo teniendo esos espacios con el Señor muy intensos. Y lo cuento es para contarles que eso es posible, para contarles que son realidades que ocurren. Es un hermano que les está contando esto de primera mano. Yo he tenido experiencias con Dios de primera mano, cercanas, genuinas. Los hermanos con los que nos reunimos pueden dar fe también de todo esto. Sí, creo que por ahí vi al hermano Mauricio, por ahí está conectado. El hermano puede dar fe de cómo todo lo que estamos hablando en este momento es real. Y es así, es real, es algo genuino. Entonces, no es solamente llegar a un punto, es cada vez tener más hambre de Él. No es como volverse obsesionado con manifestaciones, no, no es eso, es simplemente querer tenerlo cerca todo el tiempo. Y a veces va a haber un gran silencio, y Él te habla en un silencio, te va a escuchar, tú le vas a hablar, y luego Él te va a responder, y te va a hablar, y te va a mostrar, y te va a guiar, y te va a visitar. Dice que hay sueños, dice que hay visiones. Un sueño es una visión en la noche, mientras duermes, una visión es una imagen que Dios trae a tu espíritu de algo, un mensaje profético. Eso es lo que dice Joel capítulo 2, visiones, sueños, y el espíritu se derrama. Y tomamos ese lugar que el Señor nos ha dado en el cuerpo de Cristo. Y no para todos es el mismo lugar, pero lo más importante de ese lugar no es el lugar, es amarlo a Él, es arder por Él, y es desearlo profundamente. Entonces no les estoy contando una historia de fantasías o de ciencia ficción. Les estoy contando una historia de amor. El bautismo del Espíritu Santo es una historia de amor. Es una historia de romance. Estoy hablando de romance. Hoy estoy muy romántico. Esto es romance para Dios. Es acercarnos a Él, es tener experiencias con Él, es decirle, Señor, ayúdame con esto. Tengo miedo, quítamelo. Y se va. Quiero esto, ayúdame, Señor. Si hay una palabra. No entiendo esto, muéstrame. Yo te necesito. Corazón delira por ti, arde por ti, te anhelo. Como decía John Knox, dame Escocia o quítame la vida. La historia dice que cuando Knox oraba, la pared estaba húmeda por la saliva que salía de su boca de tanto clamarle a Dios por un avivamiento. Dame Escocia, dame Escocia, quítame la vida. Había un apetito por Dios. Y la medida en la que ese apetito crece, crece, comenzamos a renunciar a nosotros. Hay que renunciar a muchas cosas. Si ustedes quieren tener experiencias con Él, tienen que renunciar a cosas porque deben concentrarse en Él. Deben dejar a un lado el celular, deben dejar a un lado el videojuego, deben dejar a un lado muchas cosas y pasar tiempo con Él y cerrar la puerta y comenzar a orar y poner una alabanza y quitarse el reloj, quitarse. Una vez el Espíritu Santo me dijo eso, me dijo, ¿por qué miras la hora? Quítate el reloj, me dijo, y lo puse, comencé a orar, comencé a hablar.
No se trata de orar 5 minutos ni 15, no, es simplemente tener un contacto con Él. Puede ocurrir en 15 minutos, puede ocurrir en una hora, puede ocurrir después de orar mucho tiempo. Y después de que ocurre, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo una experiencia, check. No, quiero más de ti, quiero conocerte más, ábreme la palabra, quiero encontrarme contigo en las escrituras, quiero verte de cerca, quiero tocarte, te anhelo, tú estás vivo, Jesús está vivo, es real. Esto no es una religión más, es la evidencia de que el Hijo de Dios está vivo, es real. Cristo no vino a instaurar una religión, vino a restaurar una relación que el hombre perdió con Dios en Edén. Y ahora esa relación la recuperamos en Cristo y Edén es la presencia del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo nos hace ese llamado y es estar dispuesto a dejar todo para estar allí con Él. Quiero leer un versículo para terminar. Quiero decirles que nada de lo que estoy diciendo hoy fue planeado. Solamente el Señor me dijo empieza por Hechos 9, me lo dijo esta mañana mientras estaba orando, pero yo no tengo nada escrito aquí ni nada. Y fue el Espíritu Santo el que me guió a este mensaje. Creo que yo ya me tomé como una hora, pero bueno, creo que es importante. Quiero leer un poquito acá lo que la palabra del Señor creo que está en Lucas, en Lucas. Vamos a mirar por aquí. Y quiero que vean esto, quiero que leamos esto para terminar esta sesión. Lucas capítulo 5 dice así, dice la palabra que Jesús estaba allí y cuando estaba con ellos, Simón estaba intentando pescar, pero no podía pescar. Hechos, Lucas 5, de nuevo, Lucas, porque ya leímos Hechos que también fue escrito por Lucas. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Llevas mucho tiempo luchando con ese temor, mucho tiempo luchando con esa inseguridad, mucho tiempo luchando con eso en tu corazón, aún con esa religiosidad. En esos días estaba orando, hermano, les voy a contar esto. Yo como últimamente he estado hablando mucho por testimonio, no es por orgullo, sino por testimonio que estoy orando tiempo, entonces yo pongo y digo, bueno, son las 7 de la mañana, entonces comienzo a orar y llega a las 8, entonces yo digo, bueno, tremendo, va una hora, las 9, uy, ya van 2 horas. Y en estos días estaba orando y faltaban como 15 minutos para completar las 2 horas. Entonces yo lo vi muy así, ¿no? Muy como que, bueno, son 2 horas, como si fuera una lista, un check, ¿no? Y faltaban 15 minutos y yo cojo el reloj y lo miro. Entonces, yo en mi corazón digo, faltan 15 minutos y yo ya tenía hambre y yo quería hacer mi desayuno y quería ya, pues, y yo digo, bueno, faltan 15 minutos para terminar mis 2 horas. Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué eres tan religioso? Ve a hacer tu comida. Entonces, a veces somos muy religiosos porque pensamos que todo es así y no es que todo sea así. Pedro estaba hablando y cayó el Espíritu Santo sobre todo. Ya ocurrió. No es tiempo, es deseo, es fervor, es anhelo. Entonces Pedro estaba como intentando que algo pasara y no pasaba. Y así somos muchos, estamos intentando que algo ocurra en nuestra vida y no pasa. Fracasamos, nos hundimos, sufrimos, somos muy religiosos. Colocamos al Espíritu Santo como en una cajita, debe ser así, ya sabes, si no, no. Aceptemos al Espíritu Santo como Él es. Recibámoslo como Él es y vamos a experimentar todas las dimensiones que nos muestra la palabra. Entonces dice la palabra, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, un milagro. ¿Se imagina la cara de esos discípulos? Pedro era un pescador. Jesús no era pescador. Pedro dijo, no, algo pasó acá. Entonces, eso pasó algo en su corazón. Dice el versículo 7 de Lucas 5. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles.
Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Imagina toda la cantidad de peces. Yo no sé nada de pesca, pero eso sería un buen tip para estudiar. Viendo esto, o sea, de repente como, o sea, Simón era un hombre que conocía el mar y él se había esforzado. A veces el Señor permite que nosotros nos estrellemos mucho para que nos demos cuenta de eso, que somos fracasados. Por eso es que el Señor le dice algo a Pedro, le dice a Pedro algo. Que Pedro era un pescador fracasado, todo lo hacíamos. ¿Quién no ha fracasado en algo? ¿Sí? Aquí estamos en una reunión de pecadores, como fracasados. Es que no hay justo ni aun uno. Solamente, yo hablo aquí por gracia, hermano. Yo no estoy acá hablando porque sea mejor que ustedes. Yo hablo acá es porque Dios tiene mucha misericordia de mí. Que estoy. Pero es misericordia, gracia, no es nada más. Jesús es el Rey, a Él toda la gloria. Entonces, dice esto, viendo esto, o sea, vio ese milagro. Y al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este versículo, yo lo siento en mi interior cuando no lo recuerdo. Y cuando trajeron tierra las barcas, estaban ansiosos por llegar a las barcas, por llevar las barcas a tierra. Ellos estaban desesperados por llegar a tierra. Ellos comenzaron a remar por llegar a tierra. ¿Para qué? ¿Para vender el pez? No. Esas experiencias sobrenaturales no te llevan a hablar de eso únicamente. Te llevan a tener hambre por Jesús. Cuando tienes experiencias con Él, eso te hace correr a sus pies. Te hace desear dejarlo todo porque nada te llena en esta vida, solo su presencia te llena. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dice, siquiera dice qué pasó con esos peces. Yo no sé qué se quedó con eso, si lo vendieron, si no se sabe qué pasó con eso. Eso ya no importaba, ya los milagros no importaban. Lo único que importaba era la presencia de Jesús. Lo único que importaba era seguirlo, lo único que importaba era tener hambre por Él, era perseguirlo, era escucharlo, era tocarlo y dejándolo todo. ¿Algo? ¿Parte? No, todo, todo. Ya no importa si tengo enemigos, ya no importa si están hablando mal de mí, si están inventando cosas de mí, si estoy pasando por esto, si estoy pasando por aquello. Si hay esto, si hay aquello, si me falta esto, si no tengo, si me falta, si no tengo, ya no importa nada. Tengo hambre por conocer, tengo hambre por Él, dejándolo todo. Puras, iras, celos, lujuria, pecado, todo, ocio, todo le sigue. Damos gracias al Señor por esto.